Muy buenas a todos, soy Benjamín Romero, jefe del departamento de IT de Millennials Consulting y hoy vamos a hablar de Zoho Flow, una herramienta indispensable si queréis conectar otras herramientas, tanto dentro del entorno de Zoho como en cualquier otro lugar. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo funciona, unos pequeños primeros pasos y a partir de ahí quien quiera seguir alimentando su curiosidad, pues es bienvenido para seguir viendo otros vídeos nuestros. Bueno, pues aquí estamos dentro del entorno de Zoho Flow. Vemos que tenemos una opción de mis flujos. Dentro de mi flujo de trabajo, pues vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Vale, antes de nada, me gustaría daros una pequeña explicación pues, de cómo funciona, para qué sirve y a partir de ahí, pues que vayáis explorando diferentes opciones y diferentes flujos de trabajo que os puedan servir para vuestro trabajo habitual. Bien, la herramienta de Zoho Flow es una herramienta indispensable dentro del entorno de Zoho para conectar una herramienta con otra. Puede servir para conectar no solamente dos herramientas, sino todas las que se necesiten dentro de un propio flujo de trabajo. Zoho Flow en lo que gana enteros es en la parte de las conexiones. Aquí es muy sencillo, incluso si no sabes programar, poder conectar diferentes herramientas, hacer creación de registros, búsquedas, etcétera, con la simple interacción de bloques, cajitas que vamos a ir poniendo dentro de la pantalla. Y esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo porque además vamos a poder ver qué tipo de flujo tenemos. Vamos a seguir de arriba a abajo un flujo de trabajo en el que van a ir ocurriendo cosas. Vamos a poder ir poniendo diferentes filtros para que nuestro flujo de trabajo pues haga lo que queramos que haga, ¿no? Con esta leve explicación vamos a pasar a la creación de un flujo sencillo. A partir de aquí pues puede ir escalando en relación a lo que vayáis necesitando. Vamos a hacer un flujo sencillo para ver las diferentes opciones que nos proporciona Zoho Flow. ¿Vale? Vamos a crear un flujo. Aquí vamos a poner un nombre. Y podemos coger una carpeta, en este caso estamos en una carpeta que ya he creado yo anteriormente, se puede crear una nueva carpeta o poner directamente en la parte de Home, en la parte principal de Zoho Flow. Podemos poner una descripción, esto son buenas prácticas, esto siempre es útil si venimos un par de meses después a nuestro flujo y no recordamos qué estaba haciendo, pues es útil poner aquí una descripción para ver qué es lo que hacía. Vamos a crear. Bien, y ahora tenemos aquí una serie de opciones que nos permiten establecer cuál va a ser el disparador de nuestro flujo. ¿Cuál va a ser el trigger de nuestro flujo? Puede ser una aplicación, por ejemplo, CRM, que probablemente sea la que vayamos a utilizar ahora para hacer la explicación. Tenemos una programación pues todos los 30 de cada mes vamos a lanzar una automatización para hacer algo que necesitemos. Un webhook sirve para poner nuestro flujo de trabajo en escucha y podemos lanzar información a una URL. Esta URL lo que permite es obtener toda esa información que hemos lanzado, bien desde una aplicación externa, desde otro programa, desde cualquier lugar, aparece ahí nuestra información y con ello podemos trabajar. Luego tenemos aquí una serie de opciones más que, bueno, no vamos a ver ahora mismo, porque va a ser un flujo sencillo, pero que sepáis que están disponibles. Vamos a trabajar con el de la aplicación y le damos a configurar. Ahora aquí en nuestra configuración tenemos una cantidad de opciones enorme. Ya veis lo pequeñita que es la barra de aquí. Si tiramos hacia abajo hay una cantidad de aplicaciones que es una locura. Podemos configurar aplicaciones gracias a Zoho Flow, que ya tiene hechas las conexiones con esas aplicaciones y va a ser muy sencillo. Entonces aquí vamos a coger Zoho CRM.
para mantenernos dentro del entorno de Zoho. Y le vamos a dar a siguiente. Vale. Aquí escogemos cuál es el desencadenante de nuestro flujo. Puede ser un registro que hayamos creado actualizado, puede ser cosas más específicas como la creación de un contacto, de un nuevo lead, cuando se crea un nuevo módulo, cuando se crea un nuevo registro dentro de un módulo, que esto sería pues una opción genérica. Digamos, teníamos el nuevo lead, pues aquí podemos tener un new module entry, que sería más o menos lo mismo, pero podemos configurar el módulo. Vamos a seleccionar nuevo registro y aquí vamos a establecer una conexión. Si no habéis empezado a utilizar todavía Zoho Flow, vais a tener que hacer una nueva conexión y le daréis aquí a nuevo. Ponéis el nombre y vamos a darle a autorizar. Vale, aparecerá una ventanita aquí, pues una serie de opciones que podemos marcar. Bueno, simplemente le damos a aceptar y ya aparece nuestra primera conexión. Aquí tenemos la opción de marcar el nombre de la variable, digamos la variable inicial que desencadena nuestro flujo de trabajo. Vamos a mantener en trigger, que es disparador, y el módulo pues podemos escoger, por ejemplo, posibles clientes. Cuando un nuevo registro de posible cliente se genere, va a desencadenar nuestro flujo de trabajo. Aquí podemos poner una serie de filtros, si es necesario, para filtrar ese trigger. Y nada, le damos a listo para empezar a explicar un poquito cómo funciona el entorno de desarrollo de Zoho Flow. Aquí tenemos el generador o builder, si lo tenéis en inglés. Tenemos la parte de historial y tenemos la parte de resumen. Esto para explicar un poquito el entorno. El flujo en este momento lo tenemos desactivado, es decir, que cuando se genera un nuevo lead no va a saltar nuestra automatización hasta que no le demos a este botoncito de aquí para activarlo. Luego tenemos aquí, este es nuestro nombre de nuestro flujo de trabajo, tenemos aplicaciones que podemos utilizar y una parte de lógica. Vale. Esta parte de aplicaciones, ¿para qué sirve? Pues sirve para escoger las diferentes acciones que podemos realizar con aplicaciones, tanto del entorno de Zoho como fuera del entorno de Zoho, pues que pueden ser, por ejemplo, realizar una búsqueda de un registro, crear un registro en otro lugar, etcétera, etcétera. Hay muchísimas acciones que podemos realizar dependiendo de la aplicación. Y aquí, bueno, pues tenemos un buscador muy útil. Podemos coger, por ejemplo, Zoho CRM. Y aquí vemos diferentes opciones que tenemos dentro de Zoho CRM. Pues ya veis que son muchas opciones. Por ejemplo, pues podemos hacer un fetch, que es una búsqueda, podemos hacer una búsqueda de leads, o podemos hacer, por ejemplo, vamos a decir que se ha creado un nuevo registro de lead y no sabemos si lo tenemos como contacto, pues podemos hacer una búsqueda de un contacto. Elegimos nuestra conexión que hemos creado antes. Esto, bueno, si os aclaráis mejor con otro nombre de variables, con otra estandarización de variables, podéis cambiarlo sin problema. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una búsqueda dentro del módulo de contactos, que aquí pues te hace una pequeña explicación. Puede ser por email, por unique ID, por nombre, por otro tipo de campos que tenemos aquí. Y en este caso, pues vamos a hacerlo por email. Lo suyo es utilizar, bueno, en este caso, un campo que sea único, que no puedan tener otros contactos, porque necesitamos encontrar el contacto concreto que tenemos ya. Entonces, bueno, vamos a coger por email y aquí pues buscamos el campo correo electrónico, por ejemplo, y es tan sencillo como esto. Pinchamos en email y pinchamos en
este campito de aquí que tenemos, esto es, en este caso, el lead. Esto contiene toda la información del lead o del posible cliente que se ha creado cuando se ha lanzado la automatización. Entonces aquí tenemos todos los campos que aparecen dentro del registro de leads. Aquí que tenemos, pues una búsqueda por email, por el mismo email que tiene ese lead que se ha creado. Vamos a buscar un contacto que tenga ese mismo email. Si lo encuentra, pues podemos realizar una serie de acciones, y si no lo encuentra, podemos hacer otra serie de acciones si queremos. Vale, le damos a listo. Ahí es tan sencillo como esto, funciona a base de cajitas que vamos a ir arrastrando. Hemos hecho una búsqueda de un contacto y ahora vamos a hacer pues una parte de lógica, y así os explico un poquito cómo funciona esto. La parte de lógica tiene una parte de control de flujo en la que podemos establecer variables. Son pues, variables que nosotros creamos, que podemos utilizar globalmente. Son variables que no van a cambiar, ¿no? Ese tipo de variables las podemos poner y nos van a servir para ir utilizándolas. Por ejemplo, un ID concreto que no va a variar, etc. Tenemos una parte aquí de decisión, que es la que vamos a utilizar ahora, y retardar o delay. Retardar o delay lo que nos sirve es para meter un pequeño retardo, como dice la palabra, y va a pararse ahí la ejecución durante un tiempo, el tiempo que nosotros necesitemos. Si lo soltamos aquí, pues podemos parar la ejecución hasta una fecha concreta o podemos pararlo durante pues, un tiempo. Por ejemplo, un minuto. Y podemos pararlo durante 30 segundos, como pone aquí, hasta la semana siguiente, el mes siguiente, como queramos. ¿Vale? Esto suele ser útil si hacemos algún cambio en otros registros o tenemos que esperar a que se produzca algún cambio y no estamos seguros de que se haya producido aún. Podemos poner un pequeño retardo para asegurarnos. ¿Vale? Bueno, y ahora tenemos la parte de la decisión. Tenemos una decisión y pues podemos decir, por ejemplo, que dentro de los contactos, el contacto que hemos buscado, que su ID no esté vacío. ¿Vale? Si hemos encontrado un ID de contacto, pues significará que hemos encontrado un contacto dentro de esa búsqueda que hemos hecho. ¿Vale? Y entonces aquí pasamos a esa decisión. Esta es la condición 1, podemos cambiarle el nombre para facilitar. Si ninguna de las condiciones se cumple, es decir, que esta condición que hemos puesto de el ID del contacto no esté vacío, si esto no se cumple, significará pues, que no hemos encontrado contacto. Entonces, si contacto ID no está vacío, podemos continuar por aquí. Hemos encontrado un contacto, pues no sé, podemos actualizarlo, por ejemplo, podemos hacer lo que queramos. Pero si está vacío, significa que esa condición no se ha cumplido y podemos continuar por aquí. Significará que no hemos encontrado ese contacto por email. Podemos continuar por aquí. Esto es muy útil para tomar decisiones pues en base a este tipo de búsquedas, por ejemplo. Y ahora pues aquí podemos continuar haciendo cosas. Podemos ir a la zona de aplicaciones y decir Zoho CRM. Por ejemplo, pues no hemos encontrado contacto, queremos poner algún tipo de información dentro de un campo, ¿no? Pues aquí lo que vamos a hacer va a ser actualizar, por ejemplo, el propio registro que ha saltado la automatización. Vamos aquí, Update Module Entry. Elegimos como antes la conexión. Aquí tenemos muchísimas opciones, vamos a ver estas pocas solamente, pero podemos hacer muchísimas cosas dentro del módulo de posibles clientes, que era el registro que habíamos hecho saltar con, bueno, si tenemos algún tipo de layout, de estructura diferente, pues tenemos que seleccionarla, y aquí iría el ID del registro, pues
el ID que ha hecho saltar la automatización en este caso. Ya veis que es muy sencillo. Y bueno, pues queremos actualizar un campo, el que queramos. No sé. Fecha de inscripción, por ejemplo. Vamos a poner una fecha. Esto quizá no tenga mucho sentido en este momento, pero que sepáis que podemos hacer cualquier tipo de actualización. Le damos a listo y pues ya tendríamos nuestro flujo bien ordenadito. Aquí podríamos hacer otra serie de cosas si cumple las condiciones en este caso. Y luego podemos hacer un control de errores que también es muy interesante. Si por ejemplo esta actualización pues no ha surtido efecto, no ha sido satisfactoria, a partir de aquí podemos realizar otra serie de acciones. Por ejemplo, enviar una notificación de email, de correo para decir que ha habido un error, etc. Aquí pues, podemos ser creativos y generar nuestros propios flujos de trabajo con lo que necesitemos. Una vez hecho esto, le damos a activar aquí el flujo y pues tendríamos el flujo en escucha para todo este tipo de cambios que se vayan a producir. ¿Vale? Entonces haría saltar esta automatización y tendríamos aquí dentro del historial los cambios que se han producido en base a fecha de hoy, en los últimos 7 días, la semana pasada, el mes anterior, etcétera. Podemos poner solamente los que se hayan completado, los que haya ocurrido un error, los que estén todavía pendientes, por ejemplo, estén todavía con un delay. Todo esto lo podemos controlar a partir del historial. Y por último, pues tenemos aquí un resumen que nos dice un poquito cómo es nuestro flujo de trabajo, y dentro de las ejecuciones, pues si ha habido 20 ejecuciones correctas a lo largo de este mes, pues podemos poner por aquí, dentro del mes actual, y si ha habido algún error, pues también nos va a saltar aquí y será más fácil de identificar. ¿Vale? Pues nada, esto sería la explicación así a nivel general de cómo podemos realizar un flujo dentro de Zoho Flow, para qué os puede servir, y aquí ya entra vuestra propia creatividad. Así que nada, espero que os haya gustado. Bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribíos y os dejo aquí unos enlaces para seguir alimentando esa curiosidad que seguro que tenéis, para que podáis aprender mucho más con nosotros. Muchas gracias.